Hola a todos queridos amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Me alegra mucho estar aquí con ustedes hoy. Espero que tengan un gran día y estén listos para disfrutar de lo que les tenemos preparado. Los invito a unirse a M en este emocionante episodio, porque hoy vamos a hablar de algo que nos ha intrigado durante mucho tiempo. ¿Recuerdan a Tuña? Bueno, hoy vamos a profundizar en un tema muy interesante. Sabe Tuña que Kiev fue atacado y ¿qué pasa después de que lo incriminaran? ¿Es vivo o muerto? Lo descubriremos juntos en este episodio. Estoy deseando contarles todos los detalles de lo que va a suceder. La trama es llena de giros inesperados y cada momento nos trae preguntas que respuestas. ¿Cómo reaccionar? Tuña a todo esto. Poder descubrir la verdad tras la traición de Kiev. Lo único que sabemos con certeza es que esta historia es lejos de terminar. Haz que si te gustan las historias llenas de misterio, suspenso y emociones genos. A lo largo de este video, te revelaremos todo lo que necesitas saber sobre esta historia que nunca deja de sorprendernos. No olvides darle a me gusta si te gusta el contenido y por supuesto suscribirte al canal para no perderte ningún detalle de lo que viene. Y si tienes alguna teoría sobre lo que suceder, después compártela en los comentarios. Me encantará saber qué piensas. Estoy seguro de que lo que viene a continuación te sorprender tanto como a MAs, que prepárate para una aventura divertida y misteriosa. Nos vemos en el próximo video. Después de hablar con Nam, su ex esposo, unos días antes, y de no haber encontrado a Kiev en ningún lado, ni en el taller de madera, ni en su casa, y mucho menos habiéndolo visto como le había prometido visitarla, ella comienza a sentirse cada vez más preocupada. El silencio de Kiev la estaba inquietando más de lo que había imaginado, y sus pensamientos comenzaron a nublarse con dudas y temores. Recordó las palabras de su exmarido Nam, que resonaban en su cabeza. Kiev, siempre ser Kiev. Ya no volverse a verlo. Esas palabras le daban vueltas en la cabeza, creando una sensación de desconfianza que creca con cada momento que pasaba. ¿Qué quiera decir Nam con eso? ¿De qué manera podrá Kiev desaparecer de su vida tan repentinamente? Mientras MS pensaba en ello, MS angustiada se senta y un nudo de preocupación se apoderaba de su estómago. Lo que MS la alarmaba era que justo antes de su desaparición había habido un altercado entre Kiev y Nam. ¿Podrá eso tener algo que ver con su repentina ausencia? Esas discusiones nunca terminaban bien y ahora su mente no paraba de imaginar lo peor. La incertidumbre la estaba consumiendo. No sabía si las palabras de Nam eran ciertas, si de verdad nunca verá a Kiev, pero el temor creca dentro de ella como una sombra oscura que no pueda dejar de seguirla. Decidí que ya no pueda esperar MSS. Si algo le pasaba a Kiev, si él realmente estaba en peligro, ella deba hacer algo. No pueda quedarse de brazos cruzados. Haz que con el corazón lleno de incertidumbre y la mente dando vueltas, decidí ir a hablar con Tuene, el encargado del taller de madera, donde Kiev trabajaba, para ver si él tenía alguna noticia sobre su paradero. A pesar de su propia ansiedad, sabe que deba actuar, aunque el miedo le nublara los pensamientos. Llega a la oficina de Tuene con el rostro tenso y la preocupación visible en sus ojos. En su interior, una ola de emociones la golpeaba, pero trataba de mantenerse firme. Tuene la recibí con una expresión de sorpresa, pero también de preocupación. Al preguntarle por Kiev Tuene, le respondí con una mirada preocupada. Lamentablemente no lo hemos visto estos últimos días. No ha venido a trabajar ni ha dejado noticias. Nadie sabe dónde está. Esas palabras fueron como un golpe directo al corazón. ¿Cómo puede ser que nadie tuviera ni idea de dónde estaba Kiev? Era posible que algo grave hubiera ocurrido.
La sensación de desespero comienza a aumentar en su pecho. Si Ki-tae no había ido al trabajo y ni siquiera había dado señales de vida, algo no estaba bien. Las horas pasaban y la angustia se acumulaba, pero no podía rendirse tan fácilmente. Si no lograba encontrar a Ki-tae en las próximas 24 horas, iba a tener que tomar medidas serias. La idea de reportarlo a la policía la aterraba, pero sabía que no podía quedarse esperando sin hacer nada. Lo peor de todo era que ni siquiera tenía certeza de si Ki-tae estaba bien. Mientras pensaba en todo esto, una ola de tristeza la invadí, porque en lo profundo de su ser, se dio cuenta de que realmente le importaba lo que pudiera haberle pasado a Ki-tae. Su preocupación no era solo por la relación que tuvieron en el pasado, sino por el ser humano que era. No podía evitar preguntarse si en el lugar, él estaba luchando por su vida sin que ella lo supiera. Con la mente llena de dudas y el corazón inquieto, ella decidió seguir buscando. Por último se dirigía a las calles que solan frecuentar ambos, en busca de cualquier pista que pudiera dar con su paradero. Era una decisión arriesgada, pero no quería arrepentirse de no haber hecho todo lo posible. Si no lo encuentro hoy, tomar medidas serias, pensó, mientras sus pasos la guiaban hacia lugares familiares, lugares que alguna vez fueron su refugio, pero que ahora se sentan vacos y extraños. Después de varias horas de búsqueda sin resultado, el miedo crecía en y el deseo de tomar acciones drásticas aumentó. Finalmente se dio cuenta de que si no encontraba a Ki-tae, no tendrá opción que llamar a la policía. Estaba aterrada por lo que pudiera descubrir, pero la situación ya era insostenible. Lo que ella no sabía en ese momento, lo que nunca habrá imaginado, era que la vida de Ki-tae estaba en un hilo. No tenía idea de lo que realmente le había ocurrido, ni de qué tan grave era su situación. Mientras ella recorría las calles, buscaba respuestas y tomaba decisiones desesperadas. Ki-tae estaba luchando por su vida en un lugar donde nadie lo vea, donde nadie lo sabe. La vida de Ki-tae estaba pendiendo de un hilo y las horas que pasaban eran cruciales. Él, sin saberlo, estaba en el centro de una situación que podrá cambiarlo todo. Su vida estaba en peligro y la persona que lo había amado no sabía ni siquiera si él seguirá respirando al final de todo esto. Las decisiones que ella tomara en las siguientes horas podrán marcar la diferencia entre encontrarlo a tiempo o perderlo para siempre. A medida que la incertidumbre envolva su vida, ella se dio cuenta de lo valioso que era Ki-tae para ella. A pesar de las diferencias del pasado, el amor nunca se desvaneció completamente. Ella deseaba con todo su ser que le estuviera bien, pero el tiempo no estaba a su favor. La esperanza se mantenía viva solo por un hilo, mientras la angustia le daba vueltas en el estómago. El reloj seguía avanzando y con cada minuto que pasaba su preocupación crecía. Lograr encontrar a Ki-tae a tiempo, o será demasiado tarde. Nadie lo sabía, ni ella ni las personas a su alrededor. Lo único cierto era que la situación era cada vez más peligrosa y las opciones se reducían rápidamente. Lo que nadie sabe, lo que ella no entienda completamente, era que Ki-tae estaba luchando contra algo mucho más grande que lo que ella pueda imaginar. Unos días de ausencia, un par de palabras hirientes de su ex esposo y una serie de eventos que ahora parecen tomar vida propia, lo habían llevado a una situación que cambiara para siempre el curso de su destino. Ki-tae había sido brutalmente golpeado y arrojado al río. Sin embargo, contra todo pronóstico logró sobrevivir. Afortunadamente, el destino le tenía reservada una oportunidad. Mientras estaba atrapado en una rama de un árbol bajo el puente, una joven que pasaba por al ver su terrible situación, decidió no dudar y lo rescató.
Era una chica que se dedicaba a comprar objetos para revender, y al notar al hombre inconsciente, no pensó ni un momento en ayudarlo. Con un gran esfuerzo, la joven carga a Ki-tae y lo lleva a su casa donde lo cuida con esmero. Aunque Ki-tae segua en un estado muy grave, debido a las heridas en su cabeza, ella no se rinde. Cada día le brindaba los cuidados necesarios con la esperanza de que su vida se estabilizara y pudiera despertar. Sin embargo, lo que MS le preocupaba era la incertidumbre de cuánto tiempo pasara hasta que él recobrara el conocimiento. Los días pasaban lentamente y la joven no podía evitar preguntarse cuándo será el momento en que Ki-tae abrirá los ojos. Su recuperación no era fácil y el miedo de que su rescate no fuera suficiente para salvarlo la mantenía en vilo. Por otro lado, Ki-tae, sin saberlo, estaba siendo cuidado por una completa desconocida. Mientras su cuerpo luchaba por sanar su mente, segua atrapada en un profundo sueño. No podía recordar lo que había sucedido, ni cómo había llegado a ese lugar. Todo estaba borroso y oscuro. Sin embargo, había algo en su interior que lo mantenía aferrado a la vida, un deseo de despertar y regresar a la persona que Mesa amaba Tuña. A pesar de no estar consciente, su corazón segua, esperando el momento de reunirse con ella, sin saber que su destino estaba ahora ligado a esta joven que lo había salvado. La joven, por su parte, comenzaba a preguntarse sobre el hombre que había rescatado. Aunque no conozca nada de su pasado ni de su vida, senta una conexión extra con él. A medida que los días pasaban, el cuidado y la dedicación que le brindaba a Ki-tae se volvían más profundos, como si su vida estuviera entrelazada con la de él de alguna manera. Cada vez que lo vea herido o inmóvil, sienta una gran tristeza por lo que le había sucedido, pero también una fuerte determinación por hacerlo despertar. La joven sabía que si Ki-tae no despertaba pronto, será más difícil mantenerlo con vida. Las horas pasaban lentamente, y aunque ella segua, siendo la única persona en su vida que lo cuidaba, su mente no dejaba de preguntarse qué hará cuando él finalmente despertara. ¿Volverá a su vida anterior? ¿O este encuentro fortuito cambiará la vida de ambos para siempre? En la mente de la joven, el tiempo parecía detenerse mientras esperaba que Ki-tae reaccionara. Cada día que pasaba sin que él despertara era una tortura. La esperanza y el miedo se entrelazaban, pero ella no se renda. Lo que Emes deseaba era ver a Ki-tae recuperado, poder escuchar su voz y saber cómo había llegado a esa situación tan dramática. Sin embargo, también sentía el temor de lo que podrá pasar cuando él finalmente se despertara. Ki-tae, por su parte, luchaba en su sueño profundo. Mientras su cuerpo se recuperaba lentamente, su mente se mantenía en un limbo. No podía recordar lo que había sucedido antes de su caída al ro, ni cómo había llegado al. A pesar de la confusión, había algo que lo mantenía firme, algo que lo motivaba a despertar la esperanza de volver a ver a Tuña. Aunque no sabía qué ni cuándo suceder a su corazón, le deja que deba levantarse para estar con ella nuevamente. La joven, al ver que Ki-tae comenzaba a recuperar fuerzas, poco a poco, no podía evitar sentirse emocionada. Aunque su recuperación era lenta, ella seguía cuidándolo, sabiendo que su vida dependía de ello. La conexión que comenzaba a forjarse entre ellos era inevitable. La joven no entendía del todo qué estaba sucediendo, pero sentía una fuerte necesidad de ayudarlo, como si fuera su destino estar con él. Finalmente, después de varios días de incertidumbre, Ki-tae comienza a despertar. Sus ojos se abrieron lentamente, y al principio la luz lo deslumbra. Pero al mirar a su alrededor, vio el rostro de la joven que lo había rescatado. Aunque estaba confundido y desorientado, algo en su interior le deja que ella había sido su salvadora. La joven, al ver que Ki-tae despertaba, sintió un alivio inmenso.
Aunque Anne no sabía lo que deparaba el futuro, al menos había logrado salvarle la vida. Ambos se miraron en silencio, como si intentaran comprender lo que había sucedido, pero lo único cierto en ese momento era que el destino los había unido. El camino por delante era incierto, pero la joven sentía que de alguna manera su vida cambiara para siempre debido a este encuentro. Y Kite, aunque Anne no entienda lo que pasaba, sentía que su destino ya no estaba solo ligado a Tuña, sino también a esta joven que le había dado una nueva oportunidad de vivir. El futuro seguía siendo incierto, pero lo que estaba claro es que esta inesperada conexión marcara el comienzo de una nueva etapa para ambos. Temo cambiara la vida de Kite y de la joven rescatadora después de este encuentro, se abrirá un nuevo capítulo para ellos, lleno de sorpresas y desafíos. Solo el tiempo lo dirá. Cuối cùng sau nhiều ngày bất ổn, Kiệt đã bắt đầu tỉnh dậy. Đôi mắt anh từ từ mở và lúc đầu ánh sáng làm anh chói mắt. Nhưng khi nhìn quanh, anh nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ đã cứu anh. Mặc dù anh bối rối và mất phương hướng, nhưng điều đó bên trong mách bảo anh cô chính là vị cứu tinh. Người phụ nữ trẻ nhìn thấy Kiệt đã tỉnh dậy liền cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Mặc dù anh không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất anh cũng đã cứu mạng của chính mình. Cả hai đều im lặng nhìn nhau, như thể cố hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng điều duy nhất chắc chắn vào lúc đó là định mệnh đã đưa họ đến với nhau. Con đường phía trước bấp bênh, nhưng cô gái trẻ cảm thấy rằng theo một cách nào đó, cuộc đời sẽ thay đổi nhờ cuộc gặp gỡ này. Và Kiệt dù vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cảm thấy số phận của mình không gắn liền với Vịnh Nha nữa, mà còn với người phụ nữ trẻ đã cho anh một cơ hội sống mới. Tương lai vẫn chưa chắc chắn, nhưng điều rõ ràng là mối liên hệ bất ngờ sẽ đánh dấu sự khởi đầu một giai đoạn mới cho cả hai. Cuộc sống Kiệt và chàng cứu hộ sẽ thay đổi như thế nào sau cuộc gặp gỡ này? Liệu một chương mới mở cửa cho họ đầy bất ngờ thách thức, thì thời gian nữa là sẽ được trả lời.